a ver, ya veo que tenemos bastantes participantes allí adentro. Vamos a darle la bienvenida a los participantes. ¿Qué hora es? Ya son las 4 de la tarde, hora de León, 5 de la tarde, hora de México. ¿Y qué hora es en Chile? 5. 5, y allá en Argentina a la misma hora, ¿no? Las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. Entonces tenemos 4, sí, 5, 18 horas, sí. Ave María, tenemos diferentes tipos de horarios. Sí. Vamos a ver, la gente está entrando, están allí. Sí, ya nos están mandando hartos saludos y todo. Sí, están mandando saludos. De México, de Perú, de Chile, Venezuela. Bastante gente. Bueno, creo que estamos más o menos ahí. Bueno, vamos a... Hoy tenemos, creo que es el ideal ético de los Rosacruces, de Search to Sand. ¿Estamos correctos? Así es, sí. El ideal ético de los Rosacruces. Y Mabel está bien preparada para todo lo que le van a preguntar. ¿Ah? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, vamos a ver, Mabel, vamos a comenzar contigo. Bueno, Luis, bienvenido. Mabel, bienvenida. Muchas gracias. Tengo un pequeño extracto de tu currículum. Mabel Alicia Gurovic es la gran consejera de nuestra gran logia del área 6 de Argentina. Ingresó a la gran logia, o a MORC, en septiembre de 1986 y es una de las fundadoras del Centro Cultural Rosacruz Luz del Golfo Nuevo. Creo que tenemos ahora el PRONAD funcionando, ¿no, Mabel? Sí, a partir del día 10 de julio instalamos al maestro y estamos funcionando, ¿sí? Sí, yo vi la foto allá afuera del organismo afiliado que me mandaron ahí, muy emocionados todos. Sí, sí, es cierto. Sí, es bueno, cierto. ha sido maestra de capítulo, ha sido tesorera, maestro de logia, maestro de espada, monitor regional, ha sido monitora de jornadas místicas y en la actualidad nuestra gran consejera. Administradora de bienes y raíces es tu profesión y desde 2011 al 2016 un curso de idioma hebreo antiguo. Parece que te gustan mucho los idiomas, ¿eh? Qué bonito. Yo te contaba que yo tengo una hija que estudió no el hebreo antiguo, la otra, la que se usó para los manifiesto del Mar Muerto, arameo. Ella estudió arameo en la universidad, sí, para unas discusiones y estudió un idioma que ya no existe, que es un japonés, pero ya una lengua muerta, que es un japonés muy antiguo, no sé para qué, pero bueno, le gustaba mucho eso. Te gusta mucho el yoga y la pintura. Bueno, entonces no les quiero quitar más tiempo porque ya estamos un poquito aquí, que se me cortó la comunicación y todo lo demás. Me voy a quedar aquí detrás escuchándolos y bueno, adelante Luis, buena suerte, disfruten y la membresía está bien ansiosa de escuchar este tema tan interesante. Adelante. Muchas gracias, gran maestro. Bueno, buenas tardes, fratres y sorores. Bienvenidos una vez más a Entrevista de un Libro, espacio de conversación en el que nos estamos reuniendo cada miércoles a las 16 horas de México para comentar algunos de los temas más importantes tratados por alguno de los libros de nuestra Orden Rosacruz Amor. En esta ocasión es el turno del Ideal Ético de los Rosacruces, libro escrito por el muy venerable gran maestro de la jurisdicción francófona de la Orden Rosacruz Amor, Frater Serge Toussaint. Nuestra entrevistada en el día de hoy, como ya se dijo, es la soror Mabel Gurovic, gran consejera de la zona 6 de Argentina. Como se ha dicho en otras oportunidades, las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra orden o de la GLH. Recuerden, además, que este libro, al igual que todos los textos de la biblioteca de nuestra orden, pueden adquirirlos a través de Difusión Rosacruz de la GLH en el sitio www.difusionrc.com. Buenas tardes, soror Mabel. Buenas tardes, Frater Luis, un gusto de saludarte y de estar contigo. Bien, bueno, igualmente le correspondo los saludos. Gracias. Este libro, El Ideal Ético de los Rosacruces, que es del año 1998, ¿cierto? Editado en su primera edición, es el segundo libro del Frater Serge Toussaint, y se refiere, al igual que el primero, y que también lo comentamos en la primera entrevista, que fue Ontología Rosacruz, y corresponde también a una disciplina filosófica, ¿cierto? Entonces, un poco para ir introduciéndonos en el tema, ¿en qué consiste la ética? ¿En qué consiste este concepto?
Bueno, la ética consiste en el comportamiento humano, es decir, lo que corresponde, lo que no corresponde, lo bueno, lo no bueno, el deber, la moral, la virtud, la felicidad, todo eso engloba a lo que es la ética. Este libro de este escritor realmente es muy interesante cómo está escrito y cómo está armado, porque él lo diagrama de una forma que pone en el centro el contexto de la literatura, es decir, las 12 virtudes, y después hace una introducción magnífica donde explica cómo llegar a poder utilizar esto de aprender a descubrirlas, porque no es estudiarlas, es descubrirlas. Y por último tiene una conclusión que se dedica a explicar para quién está escrito, para los miembros rosacruces y también para los que no son miembros, porque el ideal ético es un camino hacia la felicidad. Magnífico. Así lo define él como conclusión. Perfecto. Es muy interesante. Entonces, con el estudio del comportamiento, este concepto de ética, y luego el título del libro nos da a entender el ideal, ¿cierto? Ético. Sí. Entonces, nos supone de alguna manera una forma idealista o de idealización en relación a cómo debiesen comportarse los Rosacruces. Entonces. En realidad sí, lo que pasa que nosotros, los seres humanos, no estamos acostumbrados ni siquiera a reconocer que es una virtud. Recién cuando empezamos a caminar un sendero místico, buscamos a ver qué quiere decir caminar o conocer lo que es una virtud. Generalmente estamos esclavizados por nuestros propios miedos, por nuestras inseguridades, por nuestras ansiedades, por lo que nos llega de afuera, por lo que nos colocan las mismas personas en distintas situaciones de la vida. Entonces estamos tan cubiertos de tantas cosas que es muy difícil poder descubrir, porque como lo dije al principio, no es un estudio para estudiar solamente, es para descubrir. Cuando compré el libro, que lo hice en Montevideo, en la Logia Titurel, me pareció tan hermoso cuando lo vi, que hasta me dio la sensación de que era un cuadro, una pintura. Como me gusta esa línea del arte, el color que tenía, lo vi diferente. Es decir, yo no busqué el libro me llamó la atención a mí, porque estaba precioso, la tapa estaba preciosa, la rosa que no era roja, era de otro tono, la forma, entonces le vi la estética al libro. Por supuesto, estamos hablando de la ética tiene relación con la estética, y cuando empecé a leer el libro, me gustó tanto que lo comencé a utilizar como libro taller. Como libro taller, sí, lo usé en el Santum y lo comencé a leer y lo comencé a trabajar como si hubiera sido un libro de trabajo, un libro taller. Realmente precioso. Me hizo ver, por supuesto, en el espejo de lo que yo estaba haciendo, que no era tan perfecta como pensé que era. Tenía un montón de defectos y un montón de virtudes que había que ayudar a sacar, a explorar y a sacar, porque primero era reconocerlas. Le comento, Frater, que antes de ingresar a la orden ya tenía inquietudes sobre estos temas y que leí para poder informarme los contemplativos cristianos. En los contemplativos cristianos quería saber y busqué qué definían ellos la parte de las virtudes. Por lo tanto, leía Tauler, o Taulero, como lo llaman, que es un escritor del año 1300, 1400. Leí también a Enrique Herb, a Ángela Foligno,
y todos tenían una aclaración y una visión, pero no me decían cómo llegar a la virtud. La estaban enfocando, por supuesto, desde el lado de la óptica cristiana. Después encontré un libro que se llamaba, que se sigue llamando, Luz Brocchio. Carmelita escribió allá por el 1250, Los que aman el reino de Dios. Y allí por lo menos encontré alguna aclaración y alguna una respuesta lógica a lo que era una virtud. Pero este libro, el libro de Sergei Toussaint, realmente está muy fácil para poder leer, muy fácil de comprender y de poder utilizar como material de trabajo. Para mí, vuelvo a repetir, es un material de trabajo. Está precioso. Hay dos preguntas que tengo en relación con su relato. La primera es esta relación que pasó casi desapercibido ahí en su discurso, pero es como la relación que existe entre la ética y la estética, ¿cierto? Porque usted comentó que se relacionan. ¿Cuál es la relación que usted encuentra ahí entre la ética y la estética? Bueno, la ética la encontré, la ética en la literatura, porque en un libro lo único que podría buscar es la estética, perdón, del libro es el mensaje en sí, lo que deja, lo que aflora a través del mensaje. Para mí el libro, así entre nosotros, es una obra de arte, porque no solamente, como yo lo veo, por favor, ¿no? No quiere decir que todo el mundo lo vaya a ver así, pero yo lo veo como una obra de arte, porque tiene la estética a través del mensaje, y la ética, porque estamos hablando del ideal ético de los Rosacruces. Entonces, de alguna manera, Sí, ¿no? la parte ética está dentro, está en las enseñanzas, y lo podemos ver a través de la introducción. Sí. Eso se ve allí, está No, pero es reflejado interesante de repente percibir la ética como una estética del comportamiento de alguna manera. Entonces eso es una idea que podría ser, que podría aparecer por ahí. Y bueno, es que es la belleza, Frater, es la belleza, y la belleza está en todo, está en lo ético, está en lo estético, y la belleza que viene a ser parte del amor, y el amor está en todo, es la sabiduría. ahora, bueno, veo que usted este interés por la ética viene lo comentaba usted, previo a su ingreso a la orden, y habías explorado este tema de los contemplativos cristianos. No sé si podría profundizar un poco en eso, de qué se trata o cómo es. Bueno, lo que yo conseguí, lo que yo le puedo comentar a usted, Frater, es lo que se pudo haber percibido a través de las virtudes. Es decir, lo que yo leí, investigué a través de las virtudes en ese momento, que era lo que estaba buscando. Tengo allí unas filminas, no sé si a usted le parece que podamos poner Claro. el PowerPoint para ver las virtudes que trata el Frater Sergei Toussaint. ¿Le parece a usted? Ok, a ver si puedo. ¿Dónde fue usted ahora? Compartir pantalla. Sí, ¿pantalla? Aquí. Hay un icono verde, Sora, que dice compartir pantalla. A ver, permítame, no lo encontré, discúlpeme por favor, ya lo veo. Donde tiene el video y el silenciar en la plataforma del Zoom. Sí, gracias Frater, muy amable. Sí, ahí está. Ahora sí. ¿Estamos? Una vez que... Sí, ahí ¿sí? va. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí que, ¿cómo tengo para qué hacer para poder poner que venga toda la pantalla completa? Ok, ahí en el menú. Ahí está. Sí. Donde dice ya presentación está. con diapositivas. Sí, ahí estoy. Ahora sí. Gracias, Frater. Bueno, estamos en los contemplativos. acá está. Estas son las virtudes, ¿verdad?, que pone nuestro escritor en el libro El ideal ético de los Rosacruces.
Fantástico. Porque Vamos hay entonces a otra ver... parte del título que dice el ideal ético de los Rosacruces en 12 virtudes, que es como la segunda parte del título. Cierto. Bueno, yo lo que puedo conversar contigo, Frater, es lo que investigué a través de Rusbrocchio, que es el que me dio más oportunidades de conocer las virtudes que él, porque en cada época y cada escritor tiene virtudes diferentes. Estas son las que puso Sergei. Rusbrocchio habla de una virtud como la humildad, la mansedumbre, la compasión, la liberalidad, que aquí no está, el fervor, la sobriedad o la moderación y la pureza. Y él dice que las virtudes son la raíz de los 7 dones. Busqué que eran los 7 dones y los dones los tienen como el don del temor de Dios, el de la piedad, el de la ciencia, el de la fortaleza, el del consejo, el de la inteligencia y de la sabiduría. Y eso, trabajado junto con los 3 teologales. Las 3 virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, que también las estudiamos en el martinismo. Y él dice que estas 3 forman la fuente de vida que va a formar el Espíritu Santo. Realmente es muy más que interesante este escritor del 1250, de Flandes, yo quiero suponer que Flandes es Bélgica, y cómo habla de la raíz de las virtudes. Platón habla de 4. Platón habló de prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Son los únicos que encontré que hablaron en sí y me fueron diciendo cuáles eran, no cómo llegar, porque yo quería saber cómo llegar, me imaginaba que era que podía llegar a conocerlas. Por supuesto que no, ellos son anteriores a otros escritores que tal vez en otros momentos tuvieron la oportunidad de buscar más profundamente las virtudes. Yo busqué en ellos, como no encontré lo que quería, que es precisamente lo que el libro de este escritor nuestro, de la Orden Rosacruz, me brindó, lo dejé allí. Por supuesto que los libros son fantásticos para el que le gusta investigar la parte mística, porque estos escritores eran místicos de una época. No, yo Bueno, encuentro súper interesante ese gusto o cómo comenzó a estudiar usted el tema de la ética, porque esto de los contemplativos cristianos parece ser una vertiente del cristianismo de por ahí, por el 1200, como usted mencionaba, ese autor. Entonces no sí, conocía mucho, entonces igual bueno, también podemos ir un es poquito de la interesante. historia, Frater, si me permite, que también la investigué, que en este caso es de la ética surge en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, allá por el 300 antes de Cristo, aparece una escuela, que es la escuela que trae Zenón de Sitio. Este hombre funda la escuela de la Estoa se llamaba, y su doctrina, la Estoa significa el pórtico en griego, y su doctrina abarcaba y alcanzaba alcanzar la felicidad y la sabiduría sin prescindir de los bienes materiales. Es la primera escuela que se funda en lo que sería la antigua Grecia. Y exponentes de ellos encontramos, que a mí me llamó la atención en ese momento, a Escipión el africano. Y también está Epícteto. Y Epícteto, que también me encantó cuando lo leí, fundó, o escribió, mejor dicho, un manual, el manual de dominar las pasiones y de reconocer el deseo. Y me llamó la atención también porque es uno de los temas que se estudia cuando la gente estudia el griego antiguo, tiene que volver a los antiguos escritores. ¿Qué pasa con estas escuelas? Estas escuelas siguen siendo las escuelas de la élite, eran los soldados, los generales, todas las personas que tenían acceso a estas escuelas. Más tarde, esta misma ética que se va a ir formando a través de esta escuela, que se llama la escuela de los, a ver, ¿cómo es que se llama esto? Un nombre.
de los estoicos, sí, ahí está, la escuela de los estoicos, y encontramos estoico a Descartes, a Kant, antiguamente a Tertuliano, y a muchos otros que han seguido, Marco Aurelio, mi favorito, realmente encantada cuando leí la vida de Marco Aurelio, y él fue el último de estas personas que siguió esta escuela, porque después comenzaron a haber otros movimientos que viene a surgir el neoplatonismo. Se supone, se dice, que fue influenciado Zenón por las escuelas semíticas y las del Medio Oriente. Por supuesto que al desaparecer estas escuelas, las estoas, comienzan a surgir el neoplatonismo y surgen otras escuelas. Pero igual, así mismo, sigue habiendo gente que sigue siguiendo esa misma línea. Y encontramos en el siglo XVI a Francis Bacon. Francis Bacon es estoico, a Joseph Hall, a Lipsio, también, a ver qué otro que me pueda recordar ahora, estoico, Descartes, Erasmo, Montesquieu, bueno, infinidad de personas que realmente llenaron toda una época maravillosa de trabajo y de lineamiento, porque eran como una especie de personas sacrificadas por el deber y el honor, que buscaban la sabiduría y la felicidad a través del deber y del trabajo. Realmente muy más que interesante. Fue una época muy agradable para mí porque me explayé en buscar dónde surgió la ética y por qué. Y realmente bellísimo. Interesante esa idea de buscar la sabiduría y la felicidad a través del estudio del comportamiento humano. ¿Cierto? Precisamente los Rosacruces son algunos de ellos, es decir, nuestra orden como que le presta mucha atención al estudio, no sé si de la ética, pero sí de la virtud, ¿cierto? Hablamos de la alquimia espiritual, de transmutar nuestros defectos, ¿cierto? De exhibir estas virtudes. ¿Por qué usted cree que nuestra orden presta tanta importancia a este tema? Bueno, primero vamos a decir que la virtud es una firme y una habitual disposición a hacer el bien. Esa es la definición de una virtud. Ahora, la orden busca, a través de que sus miembros investiguen y traten de tener un buen comportamiento, un mejor comportamiento. Pero no es el portarse bien por el portarse bien, el comportamiento es encontrarse a uno mismo. Encontrarse a uno mismo, y lo dice aquí cuando tiene la introducción el frater escritor, que realmente son sabias las palabras cuando dice, conócete a ti mismo y encontrarás realmente el saber de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso busca las virtudes dentro de él, conocerse a uno mismo. ¿Y cómo vamos a buscar las virtudes? Si usted me permite, yo voy a ir hacia atrás a buscar en la introducción para ver cómo, aquí, cómo el frater dice, el escritor, estamos hablando del frater Sergei, el propósito de nuestra existencia es evolucionar hacia el estado de perfección y expresar la sabiduría divina en nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos expresar o manifestar la sabiduría divina dentro de nuestro comportamiento si todavía no llegamos a encontrarnos? ¿Y cómo vamos a encontrar la virtud dentro de nosotros? La virtud no se aprende, había sido que está dentro porque es parte del alma. Entonces dice, para llegar a ello, debemos despertar gradualmente las facultades de nuestra alma, las cuales corresponden a las virtudes de las que Sócrates amaba tanto hablar. Bellísimo, es poesía. Entonces, las Todos los virtudes son como sabios, una especie de materialización de la sabiduría divina, algo así, en las virtudes. exactamente,
virtuoso. Exactamente. Perfecto. Por eso dice, todos los sabios y los filósofos del pasado, que es lo que estábamos hablando recién cuando hicimos un poquito de historia, que es hermoso entrar en la historia para conocer los orígenes, se refirieron a las virtudes e insistieron en el hecho de que éstas constituyen el fundamento, ahí está la respuesta, de la dignidad humana y el atributo de todo iniciado digno de ese nombre. Estas 12 virtudes expresan el ideal ético de los Rosacruces. La respuesta a la pregunta, a su comentario, Frater Luis. Sí, ahí está. Uh-huh. ¿Cuáles son, bueno, ya habíamos adelantado un poquito, pero cuáles son esas 12 virtudes que despliega un poco nuestro Frater Serge Toussaint en su libro? La paciencia, la confianza, la templanza, el desapego, el altruismo, la integridad, la humildad, el valor, la no violencia, la benevolencia y la sabiduría. Perfecto. Y de ahí, ¿cuáles usted destacaría de esas 12 que están ahí? Mire, yo considero que la confianza es la primera, porque si no tengo confianza en mí misma, difícil que pueda conseguir algo. Si quiere la vamos a ver. Después seguiría por la humildad, que es la más difícil, pero confianza más humildad, porque tengo confianza en mí, pero tengo que trabajar en la humildad. Y por último, la no violencia. Si usted me permite, las leo para que veamos. Claro, podemos ir desarrollándola, si se puede. Sí, a ver si puedo. Bueno, esto lo que aquí habla, que es también parte de la introducción, explica cómo podemos llegar ¿Aló? a conocer nuestras virtudes. Perdón. ¿Sí? No, es que a veces se entrecorta su audio, por eso Ah, bien. Pero ahí ¿Me está bien. escucha ahora? Ahí está perfecto. Bueno, entonces toda virtud tiene una contraparte que hablo también un poco bajo y... No, el volumen está perfecto. El volumen está Ok. pareciera ser un tema de conexión. Pero ahora Puede está. ser, sí. Entonces, una contraparte negativa, ya que el ego, tanto tiempo como no esté dominado, se opone al alma y crea una relación de fuerza continua contra ella. Si tal es el caso, es porque está apegado a los valores materiales de la vida y toma su energía de la satisfacción de sus intereses personales. Y explica Sergei, es inútil querer combatir un defecto, porque dicho combate le da todavía más poder. Sería a causa de la importancia que le acordamos. Es preferible tomar conciencia de ello y esforzarse después por adquirir la cualidad opuesta. La mejor forma de volverse modesto no consiste en dominar el orgullo, sino reemplazarlo por la humildad. Acá ya estamos hablando de algo conciso y preciso, ¿cierto? Una de las virtudes. Todos tenemos defectos, unos siendo aparentes y otros menos visibles. Sea lo que sea, sabemos según nuestra convicción que somos perfectibles. Si admitimos, primer punto, que el propósito de nuestra evolución espiritual es el de perfeccionarnos y expresar en nuestro comportamiento las virtudes inherentes a nuestra alma. La primera cosa que deberíamos hacer, y acá nos dice cómo llegar, admitir nuestra debilidad, aceptar transmutarlas para nuestro bien, y ya no imponérsela a los demás, que ese es otro tópico que a veces no nos damos cuenta que sí hacemos. ¿Y cómo lograrlo? Analizarnos a nosotros mismos, definir lo que deberíamos pensar, lo que no deberíamos pensar, decir y no decir, clave fundamental, decir y no decir, manifestar lo mejor de nuestro comportamiento tan dignamente como sea posible en el plano humano. Debemos entregarnos a una profunda introspección y actuar en consecuencia. La palabra de origen griego que significa literalmente amor a la sabiduría es la filosofía que todo Rosacruz
le interesa aprender. La dignidad humana reposa en la adquisición de ciertas virtudes y su aplicación en la vida común. Ahí está la felicidad. Su aplicación en la vida común. Bueno, hay hartas cosas interesantes ahí en relación de lo que ha comentado. Es decir, por ejemplo, en esa última idea, que usted dice que la felicidad está en la aplicación de las virtudes, eso es bien fuerte, porque en algunas ocasiones, cuando uno lee textos relativos a la ética, ¿cierto? Algunos preceptos, algunas ideas aparecen como estructuras muy rígidas, ¿cierto? Y de alguna manera como que uno la siente como un forzamiento, o como que lo hacemos como por un deber, ¿cierto? Pero no porque sintamos un placer verdadero, un placer auténtico en aplicar esa vida virtuosa. Pero lo que nos está diciendo aquí con esa cita es que efectivamente en la aplicación de esta forma de actuar, uno puede efectivamente encontrar una cierta realización de la dignidad humana, dice. ¿Cierto? Y él lo dice, por eso el comentario de la conclusión, que para mí es poesía, por eso dije, este libro tiene estética en la forma de que está escrito, porque entonces dice que el ideal ético que anima a los Rosacruces y al cual todo ser humano debería consagrarse, mire qué palabra que utiliza, esperando que usted también comparta este ideal, pueda la vida otorgarle el privilegio de conocer lo que todos buscamos, la felicidad. Él lo está diciendo. De alguna manera lo escribe y lo dice. Quiere decir que de alguna forma la aplicación en la vida común es lograr la felicidad. Porque es un estado. Sí, la felicidad es un estado mental. Él en la conclusión también agrega algunas ideas. Entonces él dice, ¿por qué nos lleva a un estado como más de felicidad y de plenitud? Porque de alguna manera media en la relación que una persona tiene consigo mismo, entre otras personas y con su entorno en general, ¿cierto? No sé, por los animales, la naturaleza, etc. Entonces, de alguna manera, es como que armoniza todas esas relaciones. Cierto. Vivir en misticismo es vivir en armonía. Para mí es un lema, es mi lema. Sí. Vivir en misticismo es vivir en armonía, porque uno hace del misticismo su vida. Ya no podemos volver atrás y ser lo que éramos cuando empezamos el camino de la orden. Uno se recuerda a esa época, las inquietudes que tenía, las dudas que tenía, los temores y cómo vivíamos, o por lo menos, no sé, cada uno debe saber, pero cómo se vivía de otra forma. Es como que entrar en el camino del misticismo es abrir una puerta, un umbral, una puerta ancha a una experiencia más enriquecedora. Ojo, las experiencias vienen para que nosotros aprendamos. No es que vivir en el misticismo significa que ahora no va a pasar nada. Vamos a tener que seguir experimentando y nos van a aparecer cosas. Los organismos afiliados son laboratorios donde todos tenemos que aprender a convivir con otras personas que asumen cargos, con la más buena predisposición todos asumen cargos porque la idea es servir y ayudar, pero resulta ser que cuando asume el cargo, el ego comienza a florecer y a salir, y entonces todos los demás tienen que ayornarse a ver cómo podemos manejarnos mejor con este maestro que tal vez a mí no me gusta, o con este gran consejero que tal vez, no me gusta porque es muy exigente. Entonces a cada uno nos toca algo que tenemos que aprender con esas personas que están en ese momento. Si somos 2, 3 o 5 o 6, son todos los que tienen que aprender de esa experiencia, en ese momento. Y cada uno va a tener su partecita de ese gran trozo de experiencia para aprender. Y de acuerdo a como cada uno lo experimente, porque el que saca el ego y se enoja y dirige y exterioriza, es un poquito el que va a tener que asumir el karma que está generando en los otros que tal vez no querían
no querían o no se daban cuenta o no iban a resolver las cosas de esa manera, porque una situación, una experiencia tiene muchas formas de ser resuelta. Depende cómo usted la mire, depende de cómo usted lo vaya a pensar, porque una vez que se desata la situación, cada uno tiene que retirarse a pensar cómo lo voy a resolver, porque es una situación que tengo con el maestro, con el otro oficial y con el otro oficial. Bueno, es bien poderosa esa idea de entender los organismos afiliados como laboratorios, ¿cierto? Porque precisamente los organismos ocurren en situaciones que pueden ser de repente bien fuertes y nos ponen a prueba a todos realmente. Y si no tienes, Usted comentó. si no tienes la suficiente habilidad, la inteligencia y la habilidad de darte cuenta, porque de acuerdo a cómo has estudiado las monografías, cómo has meditado en lo que te dicen las monografías, tú puedes después saber cómo desarrollar. El silencio es de oro, y es lo mejor que puede haber siempre. Porque el silencio cuando sucede en una situación es que tú te puedes retirar y puedes pensar cómo cada uno actuó. Si el otro oficial se enojó y dejó y exteriorizó su enojo, lo complicó todo, porque complicó a los que no querían participar porque los hizo enojar o los hizo sentir parte de un enojo. Es decir, los demás fuimos parte del enojo de uno de los oficiales. Y el que se enojó va a tener que ver qué cosas va a tener que volver a repetir porque se ha enojado. Cuando realmente tal vez hablando, buscando los ciclos y el día y el horario, porque ese no era el momento. Entonces, buscando, ayer lo vimos en el curso, buscando el día, el ciclo, reunirnos a ver qué pasa, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos mejorarlo, porque esto tiene que ser para el bien común. Entonces tenemos que buscar una solución para que siga adelante nuestro organismo como corresponde. Y todos necesitamos trabajar, nada de renuncias de nadie, porque si renuncias no aprendiste nada. Entonces volvemos otra vez hacia atrás, otra vez a organizarnos. Pero si se enojan, generalmente ahí ya el enojo ya hace demostrar de que hay una palabra fuera del lugar, la palabra hirió a otro y el otro se sintió ofendido, ya se desarmonizó todo. Cuando podría haber sido una reunión en otro momento con un buen horario positivo para las reuniones, hablar claramente, tranquilamente, a ver cómo podemos solucionar, porque todo tiene solución. Y a veces tal vez lo que dijo el otro era una tontera, no era para enojarse, no era tan importante, y generalmente no son cosas tan importantes como para enojarse. Pero también, bueno, en esa idea del laboratorio, todas estas situaciones conflictivas que de repente aparecen en los organismos también hacen salir cosas buenas, excepcionales en las personas también. Entonces, Sí, sí, de repente sí, tomar esas instancias como oportunidades, para sí, por supuesto que sí. oportunidades colectivas mejores al final. Sí, 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 y que el amor esté siempre en el medio. Es lo que nosotros siempre decimos, que el amor esté siempre en el medio, que podamos seguir trabajando como hermanos en el sentido de que, bueno, el gran consejero es gran consejero porque es un cargo, pero cuando hay que ponerse a hacer cosas, todos hacemos cosas. No existen los cargos. Somos parte de un equipo de trabajo, y el trabajo es el servicio a Dios y a nosotros y a los Rosacruces. Así que no importa qué cargo tenga usted. Yo fui todos los cargos y todos me gustaron. Y el servicio de té fue el más lindo porque fue el que más aprendí con la gente nueva que ingresaba. Nosotros lo llamábamos servicio de té porque hacíamos un té y invitábamos a las reuniones que eran informativas. Y eso fue al principio de todo, ¿no? Y realmente era interesantísimo aprender de esas personas nuevas que venían, que se acercaban, y uno crecía también, porque no sabíamos todo. Yo no sabía todo tampoco, pero era la buena voluntad de querer servir a la persona, atenderla y decirle, esto es muy bueno para usted. Bueno, creo que, no sé, pero muchas personas ingresaron gracias a esos encuentros.
pero es muy interesante todo para aprender, ¿no? Sí, es un gran laboratorio, para mí sí. Bueno, ahí en las presentaciones que usted expuso, de alguna manera nos presenta también cómo uno puede llegar a lograr esas virtudes también, porque, claro, en ese ideal ético de los Rosacruces uno va leyendo y también como que lee el libro y se contrasta con uno, y lee el libro y entonces también de alguna manera y de manera sencilla, el Frater Serge Toussaint expone ahí un mecanismo más o menos de cómo uno puede llegar a eso. Sí. Sí, sí, por eso dije en su momento, y lo dije 2 o 3 veces, que para mí es un libro taller. Talleres quiere decir aprovecharlo al máximo, leerlo y ver qué cosa me dice que está bien y qué cosa no está tan bien. Por ejemplo, cuando hablamos recién de la confianza, la humildad y la no violencia. Son las 3 principales para mí. Y ahí no sé si usted podría profundizar un poquito ahí después en esas virtudes. A ver, sí. Permítame, Frater, que voy a hacer algo de llevar esto acá abajo. Si puedo. Esto estamos en la paciencia. Bien. Aquí estamos en la confianza, ¿cierto? Porque no veo el cartelito arriba. Bueno, ahora sí. Sí, acá estamos. La confianza debe aplicarse en todos los campos de la existencia y volverse una parte integrante de nuestra personalidad, a fin de manifestarse plenamente en nuestro comportamiento. Tener confianza en uno mismo. También el exceso de confianza es una debilidad, y la ley del justo medio, la que debe guiar nuestro estado mental y nuestro comportamiento. Una clave fundamental. No debemos limitarnos a tener confianza solo en nosotros mismos, porque esto equivaldría al egocentrismo. Otra vez otra clave. Es necesario saber transmitir confianza a los demás, ya sea en nuestro medio familiar, profesional u otro. Actuando así con ellos, les permitimos adquirir la confianza en sí mismo que tal vez les falte. Eso es también muy interesante y muy importante. La desconfianza, es decir, la no confianza, corresponde de hecho a un estado mental negativo, ya que se acompaña siempre de ciertas sospechas relacionadas con los demás. La confianza no debe excluir la prudencia. No se puede pedir a otra persona que haga algo que supere sus capacidades reales, tanto físicas como mentales. Una clave importante. Sí es importante saber dar confianza a los demás bajo reserva de una legítima prudencia. Es absolutamente necesario extender esa confianza al hombre mismo, como encarnación del alma divina. El estado actual de la humanidad es verdad que es presa de los grandes trastornos. Los Rosacruces prefieren ver en ello la remisión en causa a una toma de conciencia colectiva. Podemos considerar, cierto, ¿no? Podemos considerar que la confianza se asemeja a la fe, pero ¿qué es la fe? Fíjese cómo va aclarando y expandiendo esto de la confianza. Es más simple decir lo que no es decir, una creencia dogmática en Dios o impregnada de superstición. Muchos creen en dogmas sin haber reflexionado en ello. La fe religiosa difiere de la mística, tanto en su naturaleza como en su puesta en práctica. La primera reposa en la creencia, mientras la segunda forma parte integral de la tradición y se refiere al conocimiento. La fe desde el punto de vista Rosacruz se define como la convicción íntima de que Dios existe, estando fundada esa convicción en la experimentación consciente de las leyes que nos unen a Él, siendo esas leyes de orden natural, universal y espiritual. Esta corresponde a una confianza interna adquirida por el estudio y la aplicación del misticismo. La fe no se limita a una característica intelectual. Es un estado de conciencia que incluye también el incentivo emocional que experimentamos con respecto a Dios,
tal como lo concebimos y lo experimentamos. De acuerdo a la ontología de Rosacruz, Dios no puede no existir, ya que el universo y la tierra misma son necesariamente la obra de un creador. Bueno, creo que aquí ya vamos a otra, ¿no? Sí. Sí, no, pero bueno, ahí en lo que usted expuso sobre la confianza hay hartos temas para comentar. Bueno, por de pronto al inicio, cuando en la primera diapositiva, comenta Sí. algo del punto medio, es decir, que es un equilibrio, que tiene que ser, es como un justo medio. Entonces, es relevante comentar eso porque en el libro, cuando va a Serge Toussaint describiendo cada una de las virtudes, Sí. precisamente habla de los males asociados a los distintos excesos, ¿cierto? O sea, primero asociados al exceso, ¿cierto? Y asociados a la escasez. Y de ahí que Sí. toma este concepto que es como de la filosofía bien clásica, de considerar una virtud como el justo medio entre dos opuestos, ¿cierto? Cierto. Al parecer es una idea de Aristóteles, ¿cierto? Donde siempre se da el ejemplo ahí del valor, donde el valor era el medio entre ser temerario y cobarde. ¿Fija? Entonces, ser valiente, el justo medio entre ser... Y aquí entonces en la confianza él señala algo parecido, ¿cierto? Y luego, cuando desglosa su concepto de la confianza, uno ve el desglose que él realiza en el libro, tiene que ver con una confianza en sí mismo, muy importante. Luego, en su relación con los demás. Luego, este concepto con la fe. Y hay otra que es bien interesante también, que es confianza como en el género humano. Que ahí no la tocó en su presentación, pero él hace una reflexión ahí bien, bien interesante y él dice, bueno, a pesar de lo que vemos en relación del género humano, nosotros tenemos que tener una confianza, ¿cierto? De alguna manera puede ser una confianza técnica o metodológica en la humanidad, de que todo va a ir para mejor, de que vamos bien, que podemos ir bien encaminados. Eso Es así. son ideas interesantes que él desarrolla en torno a la confianza. Es que en realidad hay algún otro ser creado por Dios sobre nosotros en este momento en la tierra. Es el hombre. Si no tenemos confianza entre nosotros, pobre de los animalitos que dependen de nosotros. Los seres que están debajo de nuestro reino o al lado de nuestro reino, como quiera llamarlo, porque para mí los animalitos también son parte de mi vida y los tengo con gran aprecio, y las plantas también. Entonces, el hombre es la creación máxima, la exposición máxima. Tenemos que tener confianza entre nosotros. Siempre digo lo mismo, yo confío en ti, Frater. Ahora, si tú me decepcionas, el problema es tuyo, no mío. Porque tú me has decepcionado, pero no es mi concepto de lo que yo tengo. Voy a seguir teniendo mi confianza contigo, pero ya no te voy a contratar para hacer tal o cual trabajo. Te voy a dejar allí, pero tengo que seguir teniéndote la confianza. Sí. Bueno, diría que algunas virtudes tienen ciertas características o peculiaridades. Diría que la confianza, bueno, el perdón uno podría decir que es como bien amplio. Y a lo mejor ¿El perdón? el perdón es bien amplio, ¿cierto? Porque Sí. uno podría decir, bueno, si yo falté a su confianza, usted me perdona, ¿cierto? Pero también No, confianza, no te perdono. No es perdón, porque ¿cómo te voy a perdóneme. perdonar de algo? No, ni que yo fuera superior a ti. No te puedo perdonar. El perdón siempre es para conmigo. Tú puedes decir muchas cosas, pero yo tengo confianza contigo y tú vas a hacer un trabajo para el organismo. Y yo confío en que lo vas a presentar. Pero resulta tú que en lugar de prepararlo y hacerlo tal y tal manera, lo hiciste así nomás. No te importó y no le diste la importancia que yo esperaba que le dieras. Tú seguirás tu camino siempre porque estás aprendiendo, pero yo te voy a tener que seguir teniendo confianza,
Nada más que no te voy a dar el trabajo que tengo dispuesto porque tú no tienes esa capacidad para hacerlo. Tengo que buscar otra persona para que me resuelva ese trabajo como yo quiero. Pero no es que yo te perdono, yo no perdono a nadie, nunca he perdonado a nadie. Esa fue mi experiencia de vida, nunca tuve que pedirle perdón ni perdonar a nadie, porque no lo considero, lo mismo que los celos, no los considero, no, para mí no forman parte de un equipo de nada. No, acá el frater Sergei a los celos los tiene como algo que es natural por ejemplo, en las parejas y en los matrimonios. Y personalmente yo no comparto esa idea con él. No, para mí no es así. Sí, ahora, bueno, volviendo a la confianza, porque yo la reflexión que tenía en torno a eso era que la confianza igual puede ser, es como frágil, porque si yo falto a la confianza de una persona, también Sí. es decir que vuelvan a confiar en mí. ¿Fija? De ahí que Pero ese es ya tu problema, es algo que uno quisiera cuidar. Claro, eso es lo que tú tienes que aprender a desarrollar. Pero no, por eso yo tengo que ponerme en que lo que yo digo es lo que se hace, porque si no estaría infringiendo en ti mi superioridad o mi, no sé, dominio. Pongámosle así, dominio. En un matrimonio, para mí el matrimonio son dos personas independientes formando un equipo, pero cada uno es individual. Cada uno tiene su forma de pensar y ha nacido con una cultura y se ensamblan porque hay una cierta atracción y hay un cierto conocimiento de ambas partes que pueden funcionar como pareja y desean ser pareja. Entonces, pero son dos personas, no es una. No puede estar pensando por una sola. Yo no lo concibo, no lo entiendo. Tal vez todavía no estoy preparada para entenderlo. Sí, bueno, ahí, se podría hablar mucho de eso. Pero bueno, también usted comentó la humildad, porque me dijo confianza, humildad, no violencia. Sí, sí, a ver si lo puedo encontrar, porque no sé qué hice, que toqué aquí algo, y ahora tengo que encontrar dónde está. Este es el desapego. Bueno, otra idea ahí del libro que personalmente me llamó la atención es estos conceptos, estas virtudes que asociaría más a tradiciones orientales que occidentales. Por ejemplo, esta idea del desapego, el Cierto, mismo cierto. concepto de violencia. Está, ¿sabes dónde? En las anacletas de Confucio. No sé si las has leído, son 350 las anacletas de Confucio, son muy interesantes, lo mismo que lo que tiene Buda. Pero bueno, dejemos eso de lado porque si no nos vamos Pero a ir es mucho en el interesante tiempo. que, sí, porque no son como estas virtudes tradicionales de la tradición occidental, o que podrían Claro, ser asociadas al esoterismo occidental de nuestra tradición, sino que son sí, como sí, conceptos que él rescata de Oriente, al parecer. sí, podría ser que sí, pero realmente, vuelvo a repetir, eso está en Confucio y en Buda. Ellos tienen esa La idea del tendencia desapego. del desapego, sí. Ya. Buda habla mucho del sufrimiento, sufriendo para después liberarse del sufrimiento. Es muy interesante también, eso me gustó también, yo lo he leído bastante. Bueno, leo la humildad. Vamos. Bueno, para la filosofía de Rosacruz, el ego no corresponde únicamente al yo objetivo, es también el reflejo de nuestra alma y manifiesta su grado de evolución. Esto significa que las cualidades y los defectos que se transparentan en nuestro comportamiento diario son la expresión de nuestra personalidad interna. Mira qué profundo es. De cualquier manera que sea, el ego forma parte integrante de la naturaleza humana. El ego experimenta una propensión natural por hacerse resaltar, incluso hasta vanagloriarse, por supuesto. Le gusta distinguirse porque su campo predilecto es precisamente el de las apariencias y de los pretextos falsos. De hecho, es bajo su impulso que cedemos al deseo o a la necesidad de atraer la atención, de ocupar el centro de una conversación,
de dar una opinión que nadie nos pidió, de mostrar nuestra superioridad física o intelectual. Cuando esa tendencia es muy marcada en sí misma, es la expresión de un ego dominante y por extensión un temperamento orgulloso. Sí, es verdad que nunca debemos vanagloriarnos de nuestros talentos o de las buenas acciones, es normal sentir cierta satisfacción cuando realizamos algo positivo. Ese sentimiento no debe considerarse como una manifestación del ego, sino como una reacción natural del alma y de la conciencia que le propia. Lo que no está bien es el hecho de envanecerse e insistir sobre nuestro mérito. Complejo de inferioridad. Manifiesta casi siempre una falta de confianza en sí mismo. Puede ser la expresión de un orgullo reprimido, lo que corresponde a la falsa modestia. Desde un punto de vista filosófico, psicológico, no es conveniente reprimir más de la cuenta lo que consideramos como un defecto. Es preferible admitir su existencia canalizándolo con una cualidad opuesta. Voy a ver si no me salteé una, perdón, permiso. No, está bien. Está bien, perdón, pensé que me había pasado una. ¿Cuál es el interés de adquirir la humildad? Muy buena pregunta. Veamos los efectos negativos que el orgullo puede traer a nuestras vidas. Primero, es una pésima fuente de inspiración, ya que incita a actuar por interés y refuerza las tendencias egoístas de nuestro yo objetivo. Lleva la intolerancia, incluso hasta el fanatismo, ya que un individuo orgulloso le gusta tener la razón y difícilmente acepta estar equivocado. Una persona humilde es generalmente pacifista y evita las situaciones conflictivas. Y creo que es hasta aquí. Sí, hasta aquí, Frater. Y evita las situaciones... ¿Hola? ¿Me Sí, escucha? Ah, estaba viendo ahí, estaba reflexionando acerca de la humildad. Bueno, me parece que es como una de esas virtudes que todos los místicos deberíamos tratar de evidenciar en nuestro comportamiento, particularmente los místicos. No sé qué le parece a usted. por eso dije que primero es la confianza, para tener confianza en desarrollar en uno mismo y poder llegar a manejarse con seguridad. Pero después hay que adquirir la humildad, porque aceptar que estar equivocado no es fácil, pero sí hay que hacerlo. Ahora, ¿estamos equivocados dentro de qué? ¿De un contexto entre varias personas? Es posible, ¿por qué no? Todo es posible, saber pedir disculpas, me equivoqué, ¿por qué no? Bueno, eso de repente, algunas personas tienden a verlo como un signo de debilidad. No, no es un signo de debilidad, porque no estoy corriendo detrás de la persona diciéndole perdoname, disculpame, no, perdoname nada, porque no tiene por qué perdonarme. Yo estoy viviendo mi vida y haciendo lo mejor posible. Por supuesto, habrá cosas que me equivoco y tengo que valorizarlas y medirlas y pesarlas, y también tengo que ver con quién estoy interactuando, porque la persona con la que estoy interactuando tal vez no llegue a comprender, no le da para entender lo que estoy diciendo. Muchas veces me pasa de que hablo de cosas y me quedan mirando porque no saben de qué estoy hablando. Y entonces tengo que pensar, buscar palabras más sencillas, más cotidianas, de uso cotidiano, que también me resulta difícil porque soy una persona de estar siempre leyendo y teniendo una vida interior más intensa que una vida exterior. Entonces me cuesta a veces buscar palabras cotidianas del mundo cotidiano que se utiliza afuera cuando hablan, porque no las uso.
Pero bueno, hay que buscar la vuelta para que uno pueda comprender, sobre todo lo que estamos hablando de un organismo afiliado, ¿no? Donde estamos conviviendo con otras personas. Mm. Bueno, y finalmente comentó el tema de la no violencia, que era la... Sí, permítame, vamos a buscar esa. Bueno, la verdad es que en este tema de la ética, ¿cierto? Y el estudio del comportamiento siempre hay muchos matices, entonces es difícil entender como el acto perfecto en cada situación. Es decir, este tipo de textos como que nos orientan, ¿cierto? Nos inspiran, pero al final la decisión la toma uno, ¿cierto? Siempre, 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 siempre. Bueno, y La esa decisión es está en otra idea interesante, es decir, porque la ética funciona en un mundo donde asumimos que el ser humano es libre, es decir, que puede tomar decisiones y que tiene una voluntad para llevarlas a cabo. Entonces, en ese mundo existe el estudio de las virtudes, porque es Sí. como el concepto previo para entender dónde se desenvuelven estas ideas al final. Es que no todo el mundo, dentro del mismo movimiento, no todo el mundo vive en libertad de acción. Y uno eso lo ve también en los organismos afiliados, no todos los miembros que asisten tienen la libertad de acción. A veces son ellos solos o ellas solas que son miembros de la orden. Y difícil cuando no participa la otra persona o la familia, que puedan comprender eh, cabalmente lo que tienen que hacer en la espiritualidad. Es muy difícil. Generalmente son los que ponen las piedras para que la persona no siga avanzando en el estudio del misticismo. Pero bueno, vamos a leer la no violencia. La especie humana es la única que se autodestruye bajo la influencia del odio. Si esto es así, es porque es igualmente la única que posee la conciencia de sí mismo y su corolario, es decir, el libre albedrío. Cada ser humano tiene el poder de actuar en oposición con su naturaleza divina y dar libre curso a sus instintos más destructores, los cuales son inherentes a los aspectos más primitivos de su personalidad. Aquí estamos hablando de lo que recién decíamos, que no todos somos con la facilidad de poder avanzar. El objetivo de su evolución espiritual, dominar al guerrero que duerme en él y convertirse en un agente de la paz universal. La mayoría de las guerras son generadas por las ideologías partidarias que son de orden económico, político y religioso. El egoísmo y la intolerancia son entonces las dos causas mayores de conflictos. Toda guerra es un acto colectivo que pone en peligro la vida de un gran número de individuos. Expresada en palabras, la violencia deja de ser un pensamiento y se manifiesta generalmente por una agresión verbal más o menos violenta, hasta pueden ser sutiles. La palabra es creadora cuando lo mental y lo emocional es positivo. Es destructiva cuando es generada bajo el impulso de sentimientos negativos, tales como el enojo, la venganza y el rencor. Toda agresión física ocasiona sufrimientos de la misma naturaleza en quien quiera que sea su víctima. La violencia nunca ha permitido que los hombres arreglen sus diferencias. Los vencidos siempre esperan la venganza y reconquistar lo que piensan que eran sus derechos. Ninguna ideología puede imponerse por la fuerza. Bueno, ya aquí pasamos a otra. Esa es la no violencia. Es lo que estábamos hablando hoy. Cuando en un organismo hay una discusión entre varios oficiales y se levantan los timbres de voz, ahí hay que dejar la reunión como está y aplacar todo porque ya se escapa, ya se genera otra cosa. Se escapa de lo que realmente queríamos hacer, que era tener una conversación donde podemos solucionar y arreglarnos entre nosotros, a ver cómo podemos
manejar la situación de la mejor manera posible para el bien en común. Bueno, la primera idea que me llamó la atención de ahí de las diapositivas que usted pasó fue esta idea de que la no violencia, ¿cierto?, responde a inclinaciones más asociadas al alma, ¿cierto? Que la violencia responde a inclinaciones que son más de tipo instintiva. Es decir, que de alguna manera forman parte de la naturaleza humana, pero a una naturaleza que podría ser más primitiva, de alguna manera. Me acuerdo Sí. de este concepto de los martinistas, ¿cierto? De que el ser humano al final es una confluencia entre estas dos naturalezas, entre una naturaleza divina y una más animal. Entonces, de alguna manera, esto de la violencia responde a una parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Pero que es más instintiva, que de alguna manera la práctica de la no violencia es como un esfuerzo consciente, ¿cierto? Por expresar esta sabiduría divina a través del comportamiento, que era un poco la idea inicial que estábamos hablando. Cierto, cierto. Es dificilísimo, pero no imposible. Sí, y ahora, bueno, ahí en relación con lo que usted comentaba de los organismos, de nuevo, porque al final lo que va viendo en el tiempo es que la violencia como que ha ido cambiando su escenario. Es decir, Ujú. es cierto que previamente en los años anteriores, décadas, centurias antes, habían guerras, ¿cierto?, objetivas, físicas, ¿cierto?, matanzas, digámoslo de frente. Como que eso ha ido evolucionando, ¿cierto?, a lo mejor no a guerras precisamente o propiamente tal, sino que a una situación más de conflicto en otro nivel. Entonces la violencia uno la observa, no sé, en los comentarios de las noticias de internet, gente que no se conoce, pero que se enfrentan ahí en los comentarios, como que la violencia cambió de escenario y como que transitó a un tema más de verbal, tal vez, verbal y mental. Pero, Frater, solamente con lo que estamos pasando, la cuarentena que hemos pasado, la privación de salir de nuestros domicilios. Bueno, yo no puedo decir nada porque yo vivo sola, pero las personas que tenían que estar dentro de un departamento conviviendo con otras personas que no estamos acostumbrados a eso. Entonces hay que ver que ahí también se generaron situaciones de fricción entre los propios familiares, entre las propias personas que estaban compartiendo, y que antes no eran así. Pero el hecho de verse obligado a otras cosas le ha cambiado la forma de ver, o la forma de expresarse, o la forma de tener paciencia. Es decir, ha sacado lo bueno y lo no tan bueno de adentro de cada uno de los que participan en esa familia. Eso también es parte de la violencia. El faltarse el respeto para mí es violencia. Mira tú, Claro, sí, ¿no? tal vez los demás no piensen Evidencia así. evidencia, pero de forma, claro, no nos estamos asesinando, ¿cierto? Pero de Pero alguna estamos ahí. manera, pero en otro Porque nivel sí. claro, pero en claro, una palabra fuera de lugar. No estoy acostumbrada, por ejemplo, a que me levanten la voz. Nunca me levantó la voz nadie en mi familia, no estoy acostumbrada. Entonces de pronto uno encuentra que hay un oficial que se reacciona y se pone a levantar la voz como si hubiese sido el dueño de la situación. Yo me quedo mirando, termina de hablar, pego media vuelta y me voy. Y me dice, ¿a dónde se va? Si estoy hablando con usted. No, mientras que me esté faltando el respeto, levantándome la voz, gritándome que no sé por qué me estás haciendo esto, no puedo escucharte. Sí. Y Entonces, otra cosa esas, interesante. esas cosas se manejan, por lo menos a mí me ha ido bien con el silencio, porque sufro no por mí, sino porque él está haciendo la situación equivocada, de levantar la voz y hacer que los demás escuchen que me está gritando, porque en un momento determinado me estaba gritando. Digo, ¿qué le pasó? Bueno, es un problema de él, pero no puedo permitir que me levante la voz, porque no es correcto. Hay Estamos una en un idea, lugar que no debe ser así. porque a lo mejor él no se daba cuenta que estaba siendo violento. Claro, Hay claro. porque es como que hay una especie de canción
que está sonando en las ciudades, ¿cierto? Una especie de energía, de vibración, donde estamos como todos conectando una onda medio violenta. ¿Se fija? Sí, Entonces, que uno al final tiene que un poco luchar contra eso, ¿se fija? Porque sí, no cierto. evidencia inconscientemente, como lo podría haber hecho la persona que usted comenta, y Claro. ahí y sube la voz, ¿cierto? Pero en realidad lo que está evidenciando es como la violencia que está en el ambiente también. Claro, pero si yo respondo como debería responder, es decir, no sé cómo debería responder, yo respondo como yo siento que tengo que responder, es decir, con silencio y me voy, porque no puedo hablar con alguien que me está gritando, y menos en un lugar donde no correspondería. Porque tal vez si estamos en una feria comercial, en un shopping o en otro lugar que no tiene nada que ver, que viene con toda una situación de lo que está viviendo. Bueno, puede ser, lo puedo admitir, pero en un centro cultural, en un organismo, no puede estar gritando y levantando la voz y poniendo como que lo que va a decir es importante. Sí, es importante, por supuesto que es importante, porque es la voz de otra persona, es el pensamiento de otra persona. Nada más que es la forma en que lo va a decir. Entonces es violento, sí, pero ¿cuál es la manera? La única manera que entiendo, que puede ser sin que se ofenda, sin que diga nada, es retirándome. Cuando se calme podemos hablar, pero mientras tanto no. Es Al un poco final, bueno, difícil ahí también manejarlo, porque todos tenemos que tenemos que hacer. hacer que no se ofenda y que se vaya, porque tampoco es así, tenemos que aprender a ambos. Tiene que ver con esto de los esfuerzos colectivos que tenemos Ujú. que hacer. Sí, ahí me acuerdo de una cita muy buena de nuestro frater José Botelo, que él, en alguna conferencia que le escuché, comentó que el bien requiere esfuerzo. Sí, Manifestar el bien requiere esfuerzo. Y eso tiene mucha relación con esta idea que aparecía en su diapositiva, donde, ¿cierto? La violencia respondía a estos instintos más primitivos, en, en cambio la no violencia responde a un tema más asociado a la naturaleza divina humana, ¿cierto? Entonces, pero que hay que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, por manifestar esa condición. sí, y siempre es un esfuerzo, siempre es un esfuerzo. Aún así todo, los que sabemos o los que pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, también es un esfuerzo. Porque la situación es que nadie se sienta ofendido, que es lo difícil, porque generalmente el ego está allí dando vuelta. Soror, ¿cómo piensa usted que este libro podría aportarnos en relación con, que es una pregunta general que estamos haciendo en todas las entrevistas, pero cómo nos podría ayudar este libro en estos momentos, en el momento que estamos viviendo ahora, de pandemia, de situaciones de conflictos sociales, económicos? Bueno, es un libro, como lo dije hoy, es un libro más que interesante, sí nos puede ayudar porque creo que cada uno de nosotros debemos ver dentro de nosotros lo mejor para poder ayudar a la parte colectiva, y el libro lo tiene. Tiene todo como para aprender a manejarnos de una manera más sutil, más profunda, ayudar a nuestra alma a perfeccionarse, a dejar que esas facultades que son las virtudes puedan asomar y por sobre todo querer cambiar, aportando nuestro granito de arena a esta masa colectiva que tiene que hacer los cambios. Soy una convencida que todo lo que estamos pasando es por una necesidad de cambio. Cuando era muy jovencita tuve una experiencia y decían, bueno, mira, yo me veía que estaba viviendo en una forma distinta porque había toda una situación muy fea afuera. Y nunca me imaginé que le iba a pasar después. Nunca me imaginé que esa vivencia que tuve cuando era una niña, ahora que soy adulta la estaba pasando, en el sentido de que no tan grave como en otros países, porque aquí nosotros no tuvimos mucha situación difícil, así de mucha gente, muy poquitas las personas que han tenido esto. Sí tuvimos
los 120 y pico de días de cuarentena que no podíamos salir a ningún lado y estábamos sí aislados del resto del país. Pero nada más que eso, pero sí tuvimos esa experiencia de padecer esta pandemia, porque era una tristeza general por todos, por los que la estaban pasando más difícil que nosotros. Sí, el libro puede ayudar, sí puede ayudar. Nos puede ayudar a nosotros a encontrarnos, a valorizarnos y a tratar de trabajar para ayudar a los demás. Somos parte de un todo. Tal vez estamos todos un poquito alejados de ver al vecino y al que está al lado, pero estamos ahí nomás. Y somos los únicos, somos los hombres y las mujeres de creación máxima. No hay otros seres que por lo menos vemos en este plano, más que nosotros y los que nos siguen en el reino de al lado, es decir, vegetales y animales. Ahora en este momento tenemos una situación muy particular con la nieve, tan cantidad de cambio climatológico, y que están muriendo tantos animales y tantas cosas. Bueno, hay que meditar, hay que pedir por todos ellos para que las cosas puedan cambiar, para que encontremos una vida mejor. Y todos los libros de la orden son todos muy buenos, excelentes. Muchas gracias, Soror Mabel. Frater, gran maestro José Botelo, yo creo que estamos en condiciones ya para comenzar con la ronda de preguntas. Así es, en verdad, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Okay, sí, la verdad que Mabel, excelente disertación. Te agradezco el trabajo que has hecho. Veo claramente que estudiaste bastante. Parece que se preparó bien. Y a mí siempre me ha fascinado esto del estudio de Séneca, los estoicos, y la forma en que los estoicos ven el aspecto ético. Y el rosacrucismo tiene mucho similitud con la filosofía de los estoicos. La verdad que tenemos mucha presentación. Y bueno, Luis, de más decirte que yo creo que tú estudiaste para esto. Sí, no, sí, estoy seguro que estás estudiando. De saludo, muy bien. Sí, creo que vamos a dedicarle a los miembros que les encantan las preguntas y respuestas. Yo voy a estar aquí escuchándolos y cualquier cosa podemos intervenir. Así que adelante con la sección de preguntas y respuestas. Ya. Soror Mabel, aquí el Frater Jesús Soria pregunta cuál es la diferencia entre ética y ontología. Ah, qué bonito. Bueno, la ontología es la ciencia del ser y la ética, en este caso, es el comportamiento humano. Yo lo voy a diferenciar entre lo que es el comportamiento humano, que también puede ser ética, una persona que no está dentro del movimiento Rosacruz, que sabe manejar la ética, que la vive la ética. En cambio, la ontología es la ciencia del ser. Ahí ya entramos los Rosacruces a investigar y a estudiar el ser. No sé si te es suficiente lo que te estoy contestando, Jesús. Sí, ahí, bueno, en la ontología, como usted decía, es la ciencia del ser. Entonces, cuando hicimos la entrevista, habían conceptos como que al final cómo llevaban a toda la creación del ser. Entonces vimos a Dios, vimos las distintas energías y cómo llegamos a la formación del ser y su destino al final. Ese era un poco el concepto de la ontología de Rosacruz. Aquí hay una soror que nos recomienda el libro La Ética Nicomaquea, de Aristóteles. ¿Cómo? Ah, La Nicomaquea o bueno, Ética Nicómaco. Sí, que ahí... Muchísimas gracias, a tenerlo presente. Claro, dice que aborda el tema de la ética y explica con ejemplos el punto medio en que idealmente se alcanza la virtud y un proceder ético para cada circunstancia de la vida. Es un libro chico, contundente y actual. Sí, bueno, él Muchas gracias. le había hecho en la entrevista de que como que Serge Toussaint también aborda las 12 virtudes como muy en este concepto de justo medio. Entonces analiza como los excesos y las deficiencias. Mira, aquí la soror Perla Díaz dice que cuando se enumeraron las 12 virtudes, aparecieron 11.
Entonces a lo mejor nos faltó una en la enumeración. Puede ser. Muchas gracias. Ya. Ah, mire, esto es interesante. Del frater Andrés Urrutia. Dice, al principio de la conferencia una de las virtudes mencionadas fue el temor a Dios. ¿Cómo debemos interpretar ese temor a Dios? No, no fue una virtud, es decir, lo que yo les mencioné, las virtudes que Rusbrocchio, él tenía como virtudes, pero en realidad la raíz de la virtud es el temor a Dios. Pero no vamos a entrar en religión, frater Urrutia. Eso, si usted quiere, podemos conversar en forma privada lo que quiera, pero esto de temor de Dios, de piedad, los dones, son parte de la raíz de las virtudes, que lo habla la teología cristiana, Exacto. pero no está dentro del rosacrucismo. Sí. Por favor, no vayamos a mezclar los tantos. Esto es del cristianismo a través de un escritor carmelita que yo saqué las conclusiones para que viéramos de dónde sale. Si usted quiere y gusto, podemos conversar en forma privada, no tengo ningún problema sobre lo que es el temor de Dios. Sí, no, pero eso, complementar que usted en ese momento estaba hablando de los contemplativos cristianos, Sí, hace de los mención contemplativos. al temor de Dios, pero no es una de las que se incorporan dentro del ideal ético de los Rosacruces. Sí. No. Bueno, aquí hay un comentario de la soror Ana Lucía. Dice, ¿qué trabajo tan grande debemos hacer con nuestro ego? Porque es tan fácil ver lo de los demás y no ver lo de uno. Cierto. Muy importante que debemos hacer con nosotros mismos. Cierto, sí, es así como dice Ana Lucía. Muchas gracias, Ana Lucía. Mire, dice el frater José Alberto. Muchas gracias por su hermosa exposición. Saludo a todos los fráteres y sorores, a nuestro muy venerable gran maestro. ¿Cómo sería la templanza de un estudiante Rosacruz ante la gente que quiere imponerse y atropellar a los demás? La templanza. ¿Cómo sería la templanza? Es una pregunta difícil de contestar porque cada uno de nosotros respondemos y reaccionamos de manera diferente. Hace muchísimos años que siempre respondo con el silencio cuando se quieren imponer. Pero depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un trabajo, entonces la única forma de poder superar a uno que se quiere imponer es con la inteligencia, con el conocimiento y demostrando de que yo estoy con la verdad en la mano. Haciendo la demostración. Como cualquier abogado cuando defiende algo, necesita tener algo con que demostrar que está diciendo que esto es lo que prevalece. Y así es cuando pasa con las personas que quieren imponerse. Depende de dónde estés y qué es lo que estás haciendo. Si estás en un trabajo y tenés que demostrar que tu trabajo es bueno y está bien hecho, entonces de esa manera lo que hay que hacer es eso, responder con altura, con conocimiento de hecho y demostrando que estás realmente con fundamento, sería, sabiendo más que el otro. Es la única forma para uno que arrebasa, ¿no? Sí, un poco, muy parecida a esa pregunta, el frater Abel comenta, cuando uno es estudiante de Rosacruz lucha para tener buenas virtudes, pero cuando uno sale a la calle se encuentra con gente negativa. ¿Cómo actuar ante esto? Cubriéndote, frater, no sé qué decirte porque mi experiencia es tan poca con relación a que la gente en la calle me trate mal o lo que sea. No sé, pienso que será así, de esa manera, cubriéndose, protegiéndose y tratando de que no vaya a enfrentarse con uno, porque hoy por hoy cualquier cosa están listos para contestar mal, no solamente contestar mal de palabras. No sé cómo decirlo. ¿Tú tienes algo mejor? Uno podría entender que este libro también ofrece como algunas orientaciones, algunas ideas de cómo, obviamente que no es una receta de un recetario No,
¿cierto? Entonces, pasa esto, hago esto, sino que uno le da ideas de cómo uno pudiera actuar en ciertas circunstancias. Pero yo El creo libro es absolutamente bueno, es absolutamente bueno. Lo que sí es ponerlo en práctica, y creo que de alguna forma al poner en práctica el conocimiento, también se desarrolla dentro de uno una cierta energía que se ve, que sale, que se hace que se vibre todo alrededor de otra manera. Es decir, por lo menos yo no me los encuentro a los que son así, un poco enojados. sí, pero también yo creo que en esta idea de cuidar como nuestra propia armonía, de estar como en esa permanente ejercitación de estar en meditación y en conexión con nuestro sanctum, de alguna manera a uno le viene la forma precisa de actuar bajo ciertas Y circunstancias. sí, Porque por eso. de repente uno tiene que ser más enérgico o a lo mejor ser un poco más suave, ¿cierto? Todo depende de cómo somos. En mi personalidad es difícil que yo me exponga a alguien haciendo que haga lo que yo quiero, porque es difícil. Yo lo puedo convencer de otra manera, hablándole y explicándole con mis justas razones, cómo quiero que las cosas funcionen. Y que si yo le estoy demostrando que realmente se puede llegar a obtener ese beneficio y esa actuación, para beneficio de todos, del grupo completo, bueno, así se hace. Si me explica que tiene otra forma mejor, bueno, yo lo acepto, pero no soy persona de imponerme a nadie, no está en mi condición ya. Y aquí el frater Martín Lanis hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos manejarnos cuando debemos interactuar en nuestra vida cotidiana con personas orgullosas e intolerantes que no reconocen sus errores? ¿Cómo puedo ayudar a esas personas a cambiar su actitud? Conversando, hablando, conversando, hablando mucho y sobre todo envolviéndolo en amor. Mm, claro, pero ahí Pensamientos de amor y energía de amor, envolviéndolo en amor. No se me ocurre otra cosa porque yo no sé hacer otra cosa. Cuando alguien me agrede, me quedo en silencio. No respondo porque no puedo responder, pero sí puedo abrazar mentalmente en amor para que esa persona no siga agrediéndome. Y bueno, de alguna manera le tiene que llegar el amor. Está en mm, todos lados. un poco lo que comentaba ahí en su presentación también es que en este trabajo como personal que uno hace en relación con las virtudes, como que uno se centra en cómo actúa uno. Es decir, Claro, no estoy intentando cambiar es decir, el virtuosismo, por decirlo así, tiene que ver con un trabajo personal. Entonces, ante es los, que es eso, ante los es vicios que de es eso. es como la oportunidad para uno exhibir la virtud, de alguna manera. Exactamente. Volvemos otra vez al tema que hablé hoy, del celo, los celos. Si yo no soy celosa y el otro es celoso, ¿es problema del celoso? No mío. Yo tengo que saber que él es celoso. Entonces tengo que comprenderlo y tener paciencia con esa persona porque es celosa. Pero yo no soy celosa. Entonces no puedo ser celosa de una persona que es celoso de mí, porque si no entramos en una ronda. Y no es así. Entonces hay cosas que de alguna manera marcan la diferencia de las personas. Si esa persona tiene ese defecto, que quiere imponerse porque el orgullo hace que esa persona, bueno, a ver hasta dónde llega. ¿Sirve? No, no sirve. Entonces te voy a demostrar que lo tuyo no sirve. Es hablando, la única manera, la única forma, para mí. Mira, aquí hay un comentario de un frater soror, dice, hace años, por cuestiones diversas, dejé mi tierra natal. En el lugar que ahora vivo, hay personas de diversas ciudades e incluso países. Me he dado cuenta de que las entonaciones y maneras de expresión son diferentes, por lo que algunas formas pueden resultar ofensivas para unas personas y para otras les parecen normales. En esos casos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el adecuado en su comportamiento? No, lo que pasa que volvemos otra vez, tú hablas el español, yo también hablo el español, pero resulta ser que podemos tener idiosincrasias diferentes porque los países culturalmente son distintos. Entonces lo que hay que tratar de hacer es
como deshilar más profundamente, a ver dónde es que está el punto común que tenemos y el punto que no tenemos en común. Porque yo puedo estar diciendo una cosa y tú me estás interpretando otra. Pero ¿sabes cómo soy yo para poder decir, oh, mira, esta solo no tiene malas intenciones? Me está diciendo algo porque ella evidentemente desconoce que acá en mi país se usa otra forma. Por ejemplo, ir a un país y decir tal palabra, no puedes decirla porque allá significa algo que no es bueno. Y acá nosotros lo tenemos como algo que natural, no es ningún problema. No, pero Es difícil, pero hay que buscarle la ahí, vuelta. ahí entran temas culturales en esto de... Cierto, porque se malinterpreta. Yo te puedo decir, acá en la Argentina es muy común escuchar que unas personas le dicen a las otras, te quiero amiga. Saludos, te quiero amiga, cuídate, te quiero amiga. Y en otros países ese te quiero o ese te amo está mal visto, porque se lo ve como algo que es de pareja, muy de enamorados. Está perfecto, está parte de, es así. Pero generalmente hay países que lo utilizan como una cosa cotidiana y no le están diciendo que está enamorada de esa persona. Pero bueno, son cosas culturales de cada país. Lo que hay que buscar es la vuelta siempre y pensar e investigar, también investigar, ¿por qué no? En una pareja, en un matrimonio, que me toca muy de cerca, ella es de un país y él es de otro país. Y están siempre conversando, y a mí me encanta verlos, porque están conversando y están tan compenetrados en esa conversación, a ver si no dicen algo que esté equivocado y que el otro pueda interpretar mal. Es fascinante, es todo un crucigrama eso, un crucigrama, es muy desafiante, mentalmente es un desafío muy bueno. Mira, aquí el frater Manuel Saldaña dice lo siguiente: muchas gracias por su exposición sobre el Mabel. Dentro de las 12 Gracias. virtudes, no veo que aparece la caridad. Esta virtud se considera la que más se aproxima a la divinidad. ¿Está incluida dentro de alguna de las 12? Permítame, porque según Bueno, que ese era un Soror, comentario que yo le iba a hacer respecto del libro, que claro, cuando empieza a analizar cada una de las virtudes de Serge Toussaint, sí, nombra otras 5 y al final no eran nada 12. Pues, entonces, eso, sí, la caridad está en la benevolencia, en hacer el bien, ya, perfecto. La considera dentro de la benevolencia, entonces. cierto. Perfecto. Menos mal que tengo memoria, frater. Sí, me acordé ahora, sí. Como le decía, ahí empieza, en cada una de las virtudes empieza a hacer como ramificaciones y al final Sí, van apareciendo todas esas otras. A ver. Oh, mira aquí. Ya dice, cuando un país invade a otro militarmente para restaurar la paz, será por repeler la agresión con otro acto de agresión en defensa propia. eso también está aquí en el libro, está también, ¿no? Que no voy a nombrar, pero sí son soldados que han sido nombrados como soldados de la paz. Mm. Sí, bueno, es bien complejo reflexionar cómo se termina la violencia, porque al final es la reflexión Es que... violencia sutil. Es violencia sutil, para mí es violencia sutil. Para mí, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, ¿no? Para mí es violencia sutil. Cuando el frater Serge Toussaint habla de los ciclos de la violencia, es decir, un acto violento gatilla la venganza y como que sigue y como que nunca se detiene. Entonces, como es súper difícil llegar a Ujú. sacar ese tema. Eh, Mira, aquí dice... mira, aquí no, espera, esto está más interesante. Se podría analizar la diferencia entre ética y moral. Oh, es interesante la pregunta. Sí. Bueno, ya la ética la vimos Mm. y la moral está dentro de la ética.
Exacto. Es Sí, decir, claro, hoy cuando lo estuvimos hablando de ello, aclaramos que también la virtud está dentro de la ética, porque es como que comparte todo, eso está dentro de lo que es la ética. claro. Ahora, la moral, bueno, ¿cómo lo podemos definir? Porque la moral puede ser buena, y debería ser buena, pero también el que odia, también disfruta del odio. Entonces a veces es difícil poder demarcar entre una cosa y la otra. La moral para mí incluye todo lo que es el desarrollo de la parte buena de la persona. Ahora, la ética incluye todo, pero vuelvo a repetir, a veces es difícil sacar una cosa de la otra. Yo quiero apoyar ahí a lo que está diciendo Mabel. Sí, la moral tiene que ver con la cultura de un lugar, de un pueblo, de una región o de algo. La ética lo incluye todo. O sea que una está subyugada a la otra. Pero cuando se habla de moral se hablan de normas y procedimientos culturales de una región. Por ejemplo, si te va al Medio Oriente, a ciertos países árabes, una persona moralmente puede tener más de una pareja, legalmente, Sí. varias esposas. Sí. Para ellos moralmente está correcto. En otras culturas no lo estaría, pero está correcto desde el punto de vista moral. Ahora, podría ser discutible desde el punto de vista ético. Ahí hay una pequeña diferencia. Pero sí, apoyo lo que usted acaba de decir. Aquí el frater Vilman El Celá hace la siguiente pregunta. ¿Es posible hacer contactos con el Sanctum Celestial sin ninguna preparación ética o llegar a altos estados de meditación sin una preparación y práctica ética mínima? Bueno, todo depende de la persona. Si la persona es un sensible, es un psíquico, ¿por qué no? Pero no sé hasta dónde no está empleando, sin conocimiento de hecho, la ética. Porque a veces hacemos cosas que no sabemos porque no estamos informados intelectualmente, que eso que estamos haciendo es tal cosa, que está dentro de tal, no sabemos, desconocemos, pero sí podemos hacerlo, ¿por qué no? Es decir, el Sanctum Celestial, cuando yo estudiaba, que era jovencita y me gustaba quedarme en la iglesia, dentro de la capilla, largo rato, a veces no sabía bien cuánto tiempo me quedaba, pero desconocía qué estaba haciendo, pero sabía que me gustaba estar allí sentada. Me sentía muy en paz. Y perdía la idea del tiempo que estaba, porque como nadie me buscaba, nadie me avisaba, yo estaba ahí sentada y no sé, me quedaba el rato largo. Posiblemente estaba meditando, pero estaba haciendo algo que era un contacto o una meditación, pero no sabía qué estaba haciendo. Y yo creo que un poco en línea de lo que conversamos antes, diría que si una persona practicase el tema del Sanctum Celestial, sus actos de alguna manera se armonizarían con una cierta ética. Sí, claro, y está dentro de algo, nada más que desconoce que lo que está haciendo, porque no sabe, intelectualmente, es decir, con su raciocinio de poder entender, yo estuve haciendo tal cosa. No lo sabe, pero lo hace. Es una experiencia. Y ahora, Y la va a disfrutar también porque siente paz, siente un beneficio. y me estoy acordando también de una idea del libro del Que así sea, donde el frater Christian Bernard o sea, recomendaba usar el Sanctum Celestial como un laboratorio alquímico, es decir, de una especie de repaso de las cosas que hicimos bien y que ¿Sí? hicimos mal, y de alguna manera también eso va perfeccionando el comportamiento de cada uno de nosotros. Y sí, por supuesto que sí. Aquí hay un frater César que recomienda el libro Ética para Amador, del filósofo español Fernando Savater. Ya. Interesante. Muchas gracias.
Mire, aquí hay una pregunta del Frater y nos dice lo siguiente. Usted se refirió a hechos que pueden suceder dentro de los organismos y de algunas situaciones que usted vivió. ¿Cuál sería la manera o el proceso alquímico para recuperar lo que se perdió por aplicar ineficientemente el poder o el ego? Esa es la de hoy. Eso es lo más difícil. Después que se perdió, se fue. Es decir, generalmente nos damos cuenta cuando se pierde algo del valor que tenía, de haberlo tenido. Por eso es preferible hacer silencio y guardarse de no contestar nada que esté fuera del lugar de ofender o causar alguna situación que esa persona sensible, porque su ego le permite ser sensible, ocasione daño. Sí, es difícil, pero lo que se perdió, bueno, volverá en otra historia con otras personas para interactuar y ahí habremos aprendido. Pero es lo mismo que cuando un ser querido se va, una vez que se fue, ya está. Y aquí hay un frater que hace, o soror, que hace un comentario, dice, en mi experiencia los conflictos fueron inevitables, y se opinó y confabuló, y lo que me quedó claro es que quienes tenían un fuerte compromiso con el organismo, seguimos al pie del cañón. Es cuestión de fe y de amor y de esperanza en que somos hermanos, y el conflicto eventualmente se apaciguará y volveremos a estar juntos. Creo que lo Seguro. fundamental en las relaciones humanas. Es seguro, los que tienen que estar van a seguir estando así, llueve, caiga piedra, truene, relámpagos, pasaron muchas cosas. Y las puertas siempre van a estar abiertas para los que se fueron porque se ofendieron, porque se enojaron o porque lo que fuere, siempre están abiertas. Pero, ¿qué pasa? Los egos son muy grandes y de pronto es para aprender todos. Y hay personas que eligieron, vienen a este camino y no son para este camino. ¿Por qué? Porque todavía les falta aprender otras cosas. Ya volverán, ya vendrán en otro momento. Pero bueno, lo importante es que uno como persona y como miembro del lugar se ubique, respete a los demás, y es preferible tolerar y hacer silencio, que te griten o que te digan algo que no te gusta, y no contestar. Porque la cuestión es que no se ofendan, que no se enojen y que no resuelvan las cosas con violencia verbal, porque es doloroso para todos, inclusive más doloroso para el que lo está haciendo, porque el karma es de él. Sí. Ya, señor Mabel, yo creo que ahí ya dimos el repaso con las principales preguntas que nos han hecho los asistentes, los espectadores de esta entrevista. Ahora, para Bueno. una de las preguntas, porque nos habían pedido las 12, son la paciencia, la confianza, templanza, tolerancia, desapego, altruismo, integridad, humildad, valentía, no violencia, benevolencia y sabiduría. Ahí están la persona que preguntó. Sí, gracias, Frater. La tolerancia faltó. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por ser tolerante. ¿Cierto? Está bueno. Este libro es excelente. A mí, la orden, la Gran Logia tiene un libro que hizo el frater Hinojosa sobre el mismo tema. Ajá. Está basado en un libro muy famoso norteamericano que se llama Autografía y otros escritos de Benjamin Franklin, donde Benjamin Franklin hace algunos relatos de su historia. Sabe que Benjamin Franklin estuvo muy relacionado con el rosacrucismo. Sí. Y hacían reuniones y qué sé yo, en Éfrata. Y él ahí hace un estudio de 12 virtudes muy importantes. Y la orden publicó un libro muy interesante también sobre el tema, que es muy bonito.
Bueno, Soror, una presentación maravillosa, nos ha encantado muchísimo, estamos mirando los comentarios. Luis, la entrevista espectacular, muy bonita y todo.